Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Se realiza una visita de Estado del presidente francés François Hollande a México en atención a la invitación que le extendió el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Este 10 y 11 de abril se realiza esta visita de Estado donde naturalmente se abordan asuntos importantes para los dos países, México-Francia. Están asuntos de carácter bilateral, están asuntos de carácter internacional. Se ha dicho que se suscriben diversos instrumentos legales en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de energía, de salud, de desarrollo sustentable, de finanzas, y el tema de la cooperación bilateral ocupa la atención precisamente este conjunto de convenios y de acuerdos bilaterales entre los dos países. Estamos hablando de la conmemoración también del 50º aniversario de la visita a México de Charles de Gaulle, del general Charles de Gaulle, que desde luego para México en su momento fue muy importante y que al paso de los años se sigue recordando aquella visita. Exposición fotográfica, la cancelación de un timbre postal conmemorativo y el conjunto de actividades que en estos días y horas se están difundiendo a raíz de la visita y de la visita de Estado del presidente francés. Este es un momento que México vive como una especie de reconciliación diplomática con Francia a raíz de lo que fue un distanciamiento entre los dos países por el caso de una ciudadana francesa, Florence Cassés, que fue acusada y sentenciada por secuestro y que después de un largo litigio fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de México. Ese caso, que fue tomado por el presidente Sarkozy, el anterior presidente de Francia, como un asunto de Estado, pues complicó las relaciones bilaterales. Hoy estamos en 2014, en donde Francia y México anuncian esta visita. Sin embargo, hay un caso también relacionado con la justicia en México que ha sido soslayado de la agenda oficial, a diferencia de lo que pasó con la francesa Florence Cassés, con características totalmente distintas, pero estamos hablando de, en este caso, también una ciudadana francesa que ha enfrentado una dura situación con la justicia mexicana que la ha colocado pues en una lejanía inadmisible de sus hijos, los 3 hijos que tuvo con un exgobernador del Estado de México. Me refiero a Maud Bersini-Lancry. Maud Bersini fue esposa del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Procrearon 3 hijos y bueno, pues un distanciamiento de la pareja, un divorcio de la pareja y la disputa por la custodia y la presencia como padres de estos 3 pequeños. Se ha convertido en un tema de interés, sin la menor duda, pero también subrayamos, no ha sido colocado como un asunto de la agenda bilateral como sí ocurrió en el anterior caso. Yo le agradezco a Maud Bersini que podamos conversar en este programa de su caso, de lo que ha ocurrido al transcurrir de los años y del momento en que está viviendo pues precisamente una complicada situación judicial en México. Gracias, Maud, por estar aquí en el programa. Bienvenida. Hacemos este enlace de México hasta Francia vía Skype y nos permite verla y escucharla en esta ocasión. Bienvenida. Esta historia empezó en el 2002. Me casé con Arturo Montiel Rojas. En aquel entonces era gobernador del Estado de México. Tuvimos 3 hijos, unos gemelos, Sofía y Adrián, y un año después a un niño, Alexi. Nos divorciamos en el 2005 y me quedé viviendo en París con mis hijos. Divorciamos en muy buenos términos. Me dejó la custodia de los niños en París, Francia. Escolaricé mis hijos aquí y iban a México a ver a su padre 3 veces al año durante las vacaciones escolares francesas. Todo iba perfectamente bien y de repente en diciembre de 2011, cuando se fueron de vacaciones para Navidad a México, pues nunca regresaron. Me llamó el padre en enero para decirme que los niños se iban a quedar con él. Entonces, bueno, pues obviamente
Luego presenté una queja de secuestro internacional ante el Ministerio de Justicia francés y empezó un juicio internacional en México, Estado de México, donde estaban guardados los niños, y empecé a ganar las instancias. Gané la primera instancia en mayo 2012, el señor Montiel apeló, gané el segundo juicio en apelación en julio del 2012, Montiel se amparó, y a partir de agosto del 2012 perdí todos mis juicios sin entender por qué, ya que el expediente no había cambiado para nada. Maud Versini, el tema desde luego involucra a su persona, involucra a los 3 menores de edad e involucra a un hombre importante en la política mexicana, que es el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, un hombre muy cercano al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Estamos en el marco de una visita del presidente de Francia, de François Hollande, a nuestro país. ¿Qué es lo que usted plantea en este contexto cuando los dos países están teniendo en estas horas reuniones de Estado en un caso tan específico como el suyo, habida cuenta de que usted ha sido muy crítica y ha dicho que la influencia política de su exmarido es la que ha trastocado el propio proceso de las cosas? ¿Qué tiene que decir usted al respecto en este momento precisamente? Pues mire, en muchas ocasiones cuando se cuestionó en México al gobierno sobre el caso Montiel-Versini, siempre se estuvo diciendo que era un caso privado, que era un asunto privado entre dos personas divorciadas. Y bueno, hoy en día ya no es un asunto privado. Es un asunto totalmente público porque se ha politizado. Los protagonistas actual que son Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, obviamente hacen que el caso está totalmente politizado. No se me ha dejado la oportunidad de ver a mis hijos en 2 años y 3 meses. Yo puedo entender que el procedimiento judicial tome mucho tiempo, pero no puedo entender de ninguna manera que me nieguen un derecho de acceso a mis hijos, que me nieguen un derecho de visita. Yo lo estuve planteando aquí al gobierno francés en muchas ocasiones, me han recibido varias veces, tanto en el Palacio del Elíseo en París como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Siguen el caso de cerca, pero sí no quieren ofender a los mexicanos como quizás lo hicieron en el caso Cassés, y quieren hacer las cosas de manera más discreta. Yo tengo mucho miedo de que no se resuelva el asunto, obviamente, porque el hecho de no haya ninguna declaración oficial, pues a final de cuentas nunca sabré qué es lo que se va a decir y lo que se va a decidir y lo que van a hacer en mi caso. Tengo confianza con mi gobierno y con mi presidente que realmente encuentre la solución, no solamente para mí, sino también para mis hijos, porque nadie pregunta cómo se sentirán mis hijos sin su madre. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la falta de una madre en el desarrollo emocional de mis hijos y su inestabilidad que van a tener de por vida? Maud Versini, déjeme hacer una pausa. Ya son más de 866 días, sí. 866 días sin ver a sus hijos es un dato durísimo, no duro, sino durísimo, desde luego, en este caso del que nos habla. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación de México a Francia, Francia a México. Volvemos. Regresamos con Maud Versini en esta conversación desde México hasta Francia, en un caso que involucra actores políticos en nuestro país, por lo que ha dicho Maud Versini. Desde luego, ella está señalando que la influencia política de su exmarido pues ha impactado de diferentes maneras en el transcurrir de un asunto que involucra a 3 menores de edad y que involucra desde luego la posibilidad o no de verlos a lo largo de estos 866 días, 2 años, 3 meses en los que Maud Versini no ha podido tener contacto directo con sus hijos. Y usted dice, Maud, para retomar el hilo de la
conversación. Usted dice, puedo entender que los procesos judiciales se tarden como se tardan, pero lo que no puede entender es que haya algo que impida que vea usted directamente a sus hijos. ¿Qué situaciones ha vivido? ¿Cómo ha sido el proceso en donde usted, queriendo verlos, no ha podido? ¿Cómo es el asunto judicial? Es que hay que entender muy bien que en el 2012 yo gané todos los juicios en México. Y a partir del 2013, cuando se repuso el procedimiento, no gané ni uno solo, pero el expediente sigue siendo el mismo. No han cambiado las cosas y aún así los mismos jueces que me habían otorgado la custodia, el regreso inmediato de mis hijos a Francia, pues de repente dijeron que no, que los niños se tenían que quedar en México con el padre y que de ninguna manera se podían regresar. Pues es un poquito incomprensible para mí. No entiendo muy bien estas razones que de repente surgieron entre los jueces, que dijo que mis hijos tenían la edad y la madurez suficiente hoy para decidir dónde querían vivir. Llevo 2 años y 3 meses sin verlos, porque no me dejan verlos. No solamente el padre, sino también los jueces, los magistrados, ante los cuales yo me fui a presentar en muchas ocasiones suplicándoles un derecho de visita y un derecho de acceso a mis hijos. Entonces, muchos son responsables del hecho de que no he podido ver a mis niños, no solamente el padre, pero también la justicia. Por fin, después de 2 años, la juez nos otorgó a mis hijos y a mí 2 horas para convivir en un centro de mediación. Nunca se presentaron mis hijos. En 2 ocasiones vine desde París, Francia, para 2 miserables horas para convivir con mis hijos y abrazarles, tener una conversación, besarles, tocarles la mano, y no se pudo. Entonces, pues sí, estoy muy desesperada y siento que si no es vía la Suprema Corte de Justicia, pienso que no voy a ganar nunca. Maud Versini, usted ha dicho que no solo el padre, sino los jueces y los magistrados a los que usted ha buscado no le han permitido ver a sus hijos en todo este tiempo. ¿Qué tipo de conversación ha sostenido usted con jueces y magistrados en el Estado de México? Que este es un tema. El juicio se desarrolla en la entidad que gobernó su exmarido. ¿Qué tipo de comunicación ha tenido con ellos? Bueno, la primera persona con quien me presenté fue la jueza de la primera instancia y segunda instancia en Lerma, en el Estado de México. Fui a varias audiencias, me presenté a ella para sensibilizarla sobre el asunto. En estas 2 ocasiones primeras me dijo que, bueno, según ella, era inhumano separar los hijos de una madre y que ella veía que, bueno, las cosas eran claras para ella. De hecho, en el expediente que ella dio oficialmente cuando yo gané las instancias primeras, dijo que la persona que maltrataba a los niños era el propio padre, alejándoles de su madre e impidiendo cualquier contacto con ella. Entonces yo estaba muy tranquila y convencida de que sí, justicia se iba a dar y que iba a poder regresarme a Francia con mis hijos. Yo tenía mucha confianza y mucha fe cuando yo vi las conclusiones de la señora María Guadalupe Escalona Valdés en Lerma en primera instancia. La verdad, al leer hoy sus expedientes y sus conclusiones, ahora que volvió a empezar de nuevo el procedimiento, es sorprendente sus conclusiones porque son totalmente diferentes. Parece que no es la misma persona que ha estudiado mi caso. Como lo decía, el expediente no ha cambiado, mis hijos no me han visto. Hay claramente la presencia del síndrome de alienación parental en mis hijos. Yo tuve
estuve grabando las conversaciones de mis niños en un principio, hace 2 años. Los niños me extrañaban, me preguntaban cuándo iban por ellos, cuándo iban a regresar a París. Y ahora mis hijos casi no me quieren hablar, no me llaman mamá, me llaman por mi nombre Maud. Son muy fríos, muy distantes, son totalmente diferentes, han sido manipulados, programados. ¿Cómo puedo luchar de esta manera? Claro que mis hijos, interrogados por los magistrados, van a decir que prefieren vivir con el padre. Les han dicho cosas horribles de mí. No me he podido defender, no he podido conversar con ellos, no les he podido dar mi verdad. Y entonces, así, ¿cómo podemos hacer? Los niños pues, no saben. Maud Versini, ¿usted alguna vez habló de cartas, habló de que no se le hace caso a su caso, de que en México las puertas están cerradas prácticamente para seguir de cerca la situación que usted vive? Usted me contó hace algún tiempo para la radio en México de cartas que envió al presidente de la República, a la esposa del presidente de la República, al presidente de la CNDH, incluso con situaciones un poco extrañas de que fueron devueltas esas cartas a París, de México a París. ¿En qué ha quedado esa historia, Maud? Así es, Carmen. Entonces, nunca tuve respuesta por parte del presidente a mi carta. Lo que sí hice después fue un mail que mandé a su secretario particular y me contestaron que me recibieran en el palacio allá en Los Pinos con un coordinador que me recibió, en efecto. La primera dama, Angélica Rivera, nunca me contestó a mi carta. Bueno, pues fue su elección de no querer meterse en este asunto. Me sorprende un poco como presidenta nacional del DIF y como defensora de los niños, de las mujeres. Son, bueno, es un poquito sorprendente, pero bueno, yo entiendo su posición. Si no se quiere meter, es una elección suya. Y por fin escribí efectivamente al presidente de la CNDH, a Raúl Plasencia Villanueva, y me contestó con mucho tiempo de retraso. Digo, estuve esperando mucho tiempo su respuesta. Me dijeron que iban a fijar medidas cautelares. Escribieron al tribunal pidiendo explicación, pero nunca se fijó nada, ningún régimen de convivencia. Nunca obtuvieron nada. La reunión que sostuvo Maud Versini con alguien en Los Pinos, ¿puede detallarla? Después de la pausa, si le parece bien. Volvemos. Entramos en la parte final, Maud Versini. ¿Podría detallar la reunión que usted afirma sostuvo con un consejero jurídico de la Presidencia de México sobre su caso, Maud? ¿Podría contar más? Sí, claro. Me recibió el consejero jurídico de la Presidencia, el licenciado Humberto Castillejos. Me comentó que, bueno, que estaba al tanto del asunto, pero que realmente ellos a nivel presidencial no podían hacer nada, que yo tenía que acercarme a la autoridad central mexicana, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, que es ella que centralice estas peticiones, estas demandas de regreso de menores a otros países. Obviamente, pues, es cosa que ya yo había hecho desde un principio. Yo estoy en contacto con la autoridad central francesa y la autoridad central mexicana. Son estos dos organismos que rigen la Convención Internacional de la Haya y que hacen que la Convención Internacional sea respetada. Esta famosa convención ratificada entre México y Francia sobre el porvenir de los niños secuestrados. Obviamente esta convención está totalmente tirada al piso. Se supone que unos niños secuestrados en 6 semanas se deben de regresar con el padre o la madre que tiene la custodia. En mi caso llevo 2 años y 3 meses. Maud Versini,
Una vez que está el presidente de Francia en México, François Hollande, ¿sabe usted si dentro de la agenda de los dos presidentes está su caso? ¿Tiene usted noticia de su gobierno sobre si será tratado en algún momento de esta visita el caso Montiel-Bersini? Mira, Carmen, me prometieron que iba a ser tratado, no de manera oficial, pero me prometieron que iban a hablar del tema y que iban a encontrar una solución. Por lo menos yo lo espero, así me dijeron, quién sabe, como no es público y que no sabré realmente hasta que regresen aquí, veremos, cruzo los dedos, es mi última oportunidad para volver a ver a mis hijos, para que mis hijos y yo podamos volver a convivir, vivir felices, y bueno, como antes. La verdad, si no fuera por este encuentro, no tuviera ninguna posibilidad de volver a ver a mis hijos, Carmen. Maud Bersini, no está en la agenda oficial el caso Montiel-Bersini, como dijimos, pero está esta oferta que le hizo a usted el propio gobierno francés. ¿Es posible saber en qué niveles ha llegado usted a conversar con ellos? ¿Con el presidente, con la expareja del presidente? ¿Quién en Francia está siguiendo el caso Bersini-Montiel? Lo está siguiendo, bueno, me recibió en 2 ocasiones la expareja del presidente François Hollande, Valérie Trierweiler. Me recibieron también la secretaria de Relaciones Exteriores, el ministro Laurent Fabius de Relaciones Exteriores conoce perfectamente bien el asunto. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra en esta visita de Estado y vamos a ver en qué se traduce. Vamos a actuar, que fue la oferta, la promesa que le hicieron a usted allá en Francia sobre un caso, pues que es bastante lamentable porque se trata de niños, se trata de los derechos de los niños que están involucrados en esta circunstancia y de su propia condición judicial frente al caso con su exmarido Arturo Montiel. Gracias, Maud Bersini, por contarnos esta historia, por darle seguimiento en esta conversación a este tema. Vamos a ver en qué se traduce la frase que nos dijo hace un momento del gobierno de Francia hacia su persona de que van a intervenir de alguna manera. Gracias, Maud, por estar aquí y hasta la próxima. Gracias por la oportunidad, Carmen, muchas gracias. A usted, gracias, Maud, y estaremos siguiendo de cerca lo que venga del caso. Gracias a usted que nos permitió mostrarle esta historia y bueno, pues en un contexto como el que está en este momento viviéndose en México, con la visita de Estado de François Hollande a México con el presidente Peña Nieto. Gracias por permitirnos estar con usted. Hasta la próxima. Pásela bien.